Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con la senadora Senta Red de Creemos y vamos a hablar del tema de la agenda legislativa, lo que se ha podido ver, lo que se ha podido apreciar, por lo menos después de la sesión de la Cámara de Diputados, es que hay una suerte de empantanamiento, por lo menos, insisto, eso es hasta ahora. La pregunta, senadora, es, ¿acaso no había un acuerdo político que debería haber allanado toda la agenda, digamos, legislativa en este caso? Bueno, mire, es que el acuerdo político se dio solamente en senadores. Diputados ha estado desde la elección de directivas al margen de cualquier posibilidad de acuerdo, de buscar una viabilidad para el funcionamiento y las gestiones que se realicen desde la Asamblea Legislativa. Tenemos una Cámara de Diputados totalmente bloqueada y que ha tenido en 3 meses posiblemente una o dos sesiones y con bastantes dificultades que no se pueden llamar tampoco sesiones legislativas, porque ha sido un campo de batalla, se ha desplegado una serie de acciones de violencia y bueno, a punta de manipulaciones, forcejeos, se pretenden sacar adelante ciertas gestiones, pero en ningún caso hay la posibilidad de que políticamente haya un desempantanamiento hasta el momento, ¿no? Eso es lo que pasa. Y la última sesión fue ya fue pues muy evidente, ¿no? Se hizo visualmente evidente esta situación violenta, la imposibilidad de dialogar, de parlamentar, los argumentos no valen y definitivamente se pretende sacar adelante un proyecto, un programa de gobierno, acciones legislativas que acompañen al Ejecutivo, pero sin ningún tipo de diálogo, ¿no? Sin ningún tipo de posibilidad de que haya una agenda, solo a la fuerza. Y creo que esto ha llegado a un límite que es insostenible y que, en mi opinión, debemos hacer un planteamiento serio al Ejecutivo, ¿no? Por esta intromisión, primero en la Asamblea Legislativa, que es otro poder del Estado, y en segundo lugar, porque si existe una cierta correlación de fuerzas, algunos son arcistas, otros son evistas, otros son opositores, bueno, y la cosa no marcha, está inviabilizada la Cámara de Diputados, entonces deberíamos por lo menos tener una cumbre política, deberíamos ver una posible salida, pero desde el campo de lo político, no desde el campo de las acciones de hecho, ¿no? Ya, pero en todo caso, yo sabía que la Cámara de Diputados por lo menos estaba de alguna manera es afín al arcismo. Ahora entiendo que la Cámara de Senadores de alguna manera está comandada por Andrónico, que es, digamos, afín al levismo. Si en la Cámara de Diputados no ha podido pasar esta agenda, me imagino que va a ser mucho más complicado en la Cámara de Senadores, donde aparentemente tiene menos posibilidades el arcismo. ¿Es así o me equivoco? Claro, mire, en la Cámara de Diputados tampoco es arcista, solo la directiva es Ah, solo la arcista. despido, ya. Claro, porque si fuera arcista, tuvieran en realidad la correlación de fuerzas para poder aprobar los proyectos como lo hacían antes, ¿no es verdad? Ya. Pero justamente es porque están muy divididas las opiniones y que no consiguen y lo están queriendo hacer con mañas, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, Arce, en realidad, el presidente Arce Catacora no tiene el Parlamento en este momento. Accedió a la directiva en diputados, pero con una fuerza minoritaria. Y accedió porque también se lo permitieron, ¿no? Gente de oposición. Eso pienso que hay que decirlo, ¿no? Y o sea, no es un pecado, pero el tema es ver las correlaciones de fuerza y la forma en que se está gobernando. Desde ahí es un problema porque le ha quitado la posibilidad de una cierta independencia, por lo menos una relativa independencia
al órgano legislativo. Ya. Pero pareciera que en la cultura, digamos, política del MAS no existe la palabra acuerdo, cuando los acuerdos son imprescindibles en todo sistema democrático. De hecho, el acuerdo, o por lo menos el acuerdo fallido que se pudo suscribir, viabilizó una ley y todos esperábamos que de aquí para adelante pudieran correr las cosas. ¿Cuán difícil es llegar a un acuerdo? ¿Cuán difícil es ponerse mínimamente en la mesa una agenda, insisto, mínima, pero por lo menos que pudiera viabilizar? Hay muchos temas pendientes, hay unos acuerdos económicos, está el tema judicial, la preselección judicial, viene el tema del censo, el pacto fiscal. La pregunta es, si ahora no nos ponemos, no se ponen de acuerdo al interior, pucha, esto se va a complicar mucho más cuando lleguen estos otros temas, digamos, y se encaramen a los temas que ya están pendientes. Bueno, aquí hay que afirmar que si no hay acuerdo es porque el presidente Arce Catacora y sus diputados y senadores no quieren que haya acuerdo, no tienen la voluntad política, ¿no? Porque pretenden de alguna manera neutralizar el órgano legislativo y seguir con unas acciones políticas de espaldas al país. Eso es exactamente lo que sucede. Si tuvieran la intención de gobernar para el país y de buscar justamente, ¿no?, enmendar los problemas que hay, se generaría una agenda democrática, ¿no? Y una agenda política que viabilizaría todas las posibilidades y iríamos a buscar una solución a la terrible crisis económica que tenemos, entre otras crisis, ¿no? Está la judicial, etcétera. Eh, pero no hay la voluntad. O sea, tienen el esquema de que usted sabe que desde que comenzó a gobernar el MAS, todos los acuerdos pues son satanizados, ¿no? O sea, se empezó incluso a usar un vocabulario donde se estigmatizaba todo tipo de posibilidad de llegar a un acuerdo. Entonces, porque es una posición, una actitud, son gestiones totalitarias, ¿no? Que pretenden ser totalitarias. Lo más triste es que ahora no tiene condiciones de ejercer, no tiene los 2/3 en el Parlamento, no tiene ni la mitad del Parlamento y pretenden seguir en base a argucia, a violencia, a una serie, y usando el órgano judicial, ¿no? Para eso es que se han pospuesto las elecciones judiciales y se tiene al Tribunal Constitucional como un órgano de cogobierno. ¿Usted cree a propósito, senadora, que van a haber elecciones judiciales con todo este panorama, cómo se pinta? Yo pienso que tienen que haber, son obligadas, porque si no, si ya no hay una válvula de escape, si no hay elecciones judiciales, el país va a tener una eclosión. No le veo salida. O sea, porque no es solamente la oposición, está el ala evista, ¿no? Que ha sido absolutamente también sitiada y bloqueada, o sea, que no tiene ninguna salida para poder de alguna manera participar en los destinos del país, digamos así, pretende quedarse el presidente Arce Catacora con todo el poder y lo conocemos a Evo Morales, ¿no? No va a ceder, no va a cejar en esa posición de sentirse en realidad recortado en sus derechos o lo que fuera dentro de su partido, ¿no? Entonces, creo que alguna válvula de escape tiene que haber. Por eso es que se aceptó el hecho de llevar a cabo las elecciones judiciales. Y para mí las elecciones judiciales van a ocurrir, porque si no ocurren, sería gravísimo lo que puede pasar en este país. A propósito del tema judicial, senadora, ¿los autoprorrogados se quedan finalmente o se van? Los, los, a ver, ya yo veo que los autoprorrogados están quedados, pues, ¿no? Desde el momento en que ellos mismos hicieron su fallo, o sea, se autoprorrogaron y no hay otro poder para dirimir este conflicto, es una, es un debate bastante complicado, ¿no? Porque lógicamente me parece bien que se les diga que se tienen que ir, me parece bien que se hagan las acciones para mostrar el rechazo del pueblo y de los otros poderes frente a esta situación unilateral, incorrecta, al margen de lo legal, pero
se van a ir solamente con la elección. O sea, porque así se aprobaran las leyes que están ahorita, ¿no es verdad? Las 073 y 075, que son las que están en cuestión. A mí ya me parece eso, en cierta forma lo voy a decir con sinceridad, me parece un debate que no lleva a nada, porque definitivamente así aprobáramos esos proyectos de ley, al, usted sabe como abogado que ellos de manera inmediata confirmarían el fallo que tienen, ¿no? Que es inapelable y eso es hasta la próxima elección. Lo que tenemos que hacer sería, claro, una especie de censura de voto, lo entiendo, desde esa perspectiva. Por eso es que es un rechazo, es una protesta justificada, pero que no va a resolver el problema del ejercicio ilegítimo de ellos en el poder, ¿no? Judicial el, son las elecciones judiciales y ahí es donde nos tenemos que apurar. Ya, o sea que usted cree que sí o sí tiene que haber elecciones, porque además hay una opinión internacional donde Bolivia queda muy mal. Ha venido el alto comisionado de las Naciones Unidas, está por venir la nueva comisionada de las Naciones Unidas y definitivamente el hecho de que no avance de alguna manera como debería haber avanzado con cierta normalidad todo este proceso, de hecho ya está demorado, pues es una señal muy negativa afuera, ¿verdad? Por supuesto, sí, ya es inevitable el deterioro de la imagen, ¿no? También del ejercicio democrático en nuestro país. Ya. ¿Usted cree que está cada vez más deteriorado el sistema democrático porque, digamos, que no se cumpla la Constitución, por un lado, se posterguen en este caso las decisiones, no haya un mínimo de racionalidad política en la Asamblea? Quiero decir que no se allanen, digamos, los proyectos más importantes para el país. Este, ¿Cuánto le afecta todo esto al sistema democrático en realidad? Bueno, sí, claro que le afecta, ¿no? Lo que pasa es que antes esta erosión del sistema democrático se hizo mucho más plausible desde el inicio de la gestión de Evo Morales, ¿no? Hace 16 años, para 17, pero guardaban la apariencia, guardaban un cierto formato, donde se ponía una cortina de humo, ¿no? Y habían las elecciones y se hacía, en fin, toda esta parodia, ¿no? En el momento ya es más grosero, ¿no? Es más grotesco. Solamente no se debilita más porque creo que hay una complicidad de los organismos internacionales. La gente que está afuera fungiendo como embajadores frente a la ONU, OEA, todavía, ¿no? Por alguna razón tienen aliados, tienen socios gobiernos socios, ¿no? Que invisibilizan esta situación, pero no creo que pueda ser por mucho tiempo, ¿no? Ya es un secreto a voces. En medio de este cuadro complicado, complejísimo, diría yo, viene el censo, después del censo, pues debe venir, digamos, una redistribución de escaños, después de eso debe venir un pacto fiscal, está pendiente de Santa Cruz una nueva relación con el gobierno central. ¿Cómo visualiza todos estos temas usted como senadora? Bueno, son todos, va a depender de cómo juguemos el partido, ¿no? Ahí, ahí tenemos una responsabilidad muy grande. Primero, los que somos opositores, que debemos tener un programa, acciones muy concretas, ir dando un paso adelante, no estar siempre un paso atrás, organizarnos, tener una posibilidad de hacer planteamientos concretos al país. Yo pienso que incluso estamos desperdiciando unas oportunidades únicas. Por ejemplo, en esta crisis económica que es grave, ¿no? Es grave. El gobierno simplemente ha atendido a los sectores, es un paso, pero como una válvula de escape, no es la solución. El sistema político debería hacer un planteamiento, pero como sistema, ¿no? En cierta forma, mostrar de qué manera se puede solucionar el país, lo acate o no lo acate el gobierno, pero debería tener una propuesta y una propuesta con pasos determinados hasta en tiempo, qué hacer con los créditos,
etcétera. Y estamos desperdiciando una oportunidad de oro en ese sentido, porque los candidatos que hay así de oposición que aparecen se ocupan de otras cosas, no tienen una visión firme de hacia dónde tenemos que ir, no se atreven en algunos casos a hacer un planteamiento de superar a este gobierno del MAS y de hacer un planteamiento muy claro, muy concreto. Creo que, bueno, todo lo que pasa en el país va a depender, primero, de la calidad de oposición que se tenga, segundo, de que la oposición tenga la posibilidad de ser patriota en cierta forma y no se guíe solamente por intereses personalísimos de quién es el candidato y no le importa el resto, no le importa el país. Acá se necesita un cierto desprendimiento, ¿no? Y que el candidato que vaya lleve un proyecto de país que sea unánime. Si queremos salvar el país, bueno, deberíamos tener una posición, pues, en cierta forma visionaria, ¿no? ¿Es No, posible no la unidad de seguir. la oposición en todo este panorama, frente a todo este panorama? Claro, eso se podría llamar unidad de la oposición, ¿no? Eso se podría llamar, que no es decir vamos a estar unidos como decir, sino estar unidos en base a un proyecto, un programa, acciones concretas, etcétera, ¿no? Ujú. Y ojo que ya vamos a entrar a un año preelectoral, mucho más complicado de lo que uno se puede imaginar. Con todos estos temas pendientes y un año preelectoral, eh, va a venir un año muy complejo, complejísimo en todo sentido. Así es. Y además con una crisis económica que evidentemente está ahí, ¿no? Está manifestándose. Sí, ya no se puede ocultar que la crisis, el propio gobierno ha reconocido. Y a propósito de eso, ¿cómo ha visto este acercamiento, por lo menos un primer acercamiento después de tantos años, entre el gobierno y los empresarios privados de Santa Cruz, creo en particular? Y es positivo, yo creo que sí, ¿no? Que era necesario, por lo menos es una intención, una muestra de intención de escuchar. No sé si se escuchará y no sé si la empresa privada también se habrá puesto en una postura bastante más firme de mostrarle al gobierno las cosas como se tienen que hacer en el plano económico, no estamos diciendo de lo político. Eh, También va a depender del grado de conciencia que tienen los empresarios y de la fortaleza que tengan. Acá se necesita, William, gente con los pantalones puestos, ¿no? Si no hay eso, o sea, no pasa de ser un juego o un teatro o una parodia que va a quedar hasta por ahí para beneficio de unos cuantos. Eso sería terrible, ¿no? Que algunos sectores lo usen para beneficios de los más cercanos y no se ve el país. Por eso es que acá se van a conocer qué gente es líder, qué gente tiene capacidad, que en todos los ámbitos, incluso en el ámbito empresario. Pero yo lo hallo fundamental, este diálogo debería continuar y debería continuar increciendo con nuevas propuestas y con nuevas acciones. Hay una necesidad que creo es inocultable y es el hecho de que tienen que abrirse algunos canales, eh, si no subterráneos, pero por lo menos, digamos, implícitos entre el gobierno, el empresario privado, los propios sectores sociales, la central obrera, la Iglesia Católica, yo no sé, todas las instituciones posibles. En algún momento habrá que hacer una suerte de cumbre nacional, como lo planteaba en un primer momento, para buscar soluciones en una sola mesa, ¿no? Porque si cada uno va a ir por su lado, ni el gobierno tiene, creo, la capacidad ahora, como la pudo haber tenido en otro momento, ni los empresarios, ni nadie en particular por sí solo puede tener la solución. Entonces yo creo que la solución pasa por un gran acercamiento, un primer gran sinceramiento de la crisis para sobre eso buscar ya soluciones. Bueno, en primer lugar, el gobierno pienso yo que está actuando mal hasta contra sí mismo, ¿no? Porque ya este tiempo suplementario que se está tomando en el sentido de que la crisis está ahí y no le da una solución, es con un equipo agotado, sin aire, sin dinero, sin nada, sin árbitro, por último, porque el presidente ni aparece, no se lo ve. Entonces, esto pues puede terminar en cualquier cosa, ¿no? Es una irresponsabilidad lo que está haciendo. Yo, si fuera una líder de un gobierno, no haría eso en ninguna circunstancia, porque acá es donde una persona muestra
la madera de la que está hecho, ¿no? O sea, no se puede jugar a que las cosas se resuelvan por sí mismas, a que las cosas se resuelvan dentro de lo mediocre o de lo peor que puede pasar. Y ahí se está aplazando, pues también, si quiere presentarse como candidato al secretario ahora se está aplazando. Es un candidato pésimo. No está mostrando la calidad que puede tener porque es en este momento donde pues se tiene que mostrar, como digo, ¿no? La posibilidad de liderazgo que tiene real cada uno, ¿no? Y no haciendo uso de la fuerza o de maña. Ese forcejeo se está estirando demasiado la pita. En mi Otra cosa que opinión, creo se pone en evidencia de alguna manera es que el modelo económico del MAS, por lo visto, no está en condiciones de enfrentar una crisis como la actual, ¿verdad? es que no hay modelo, ¿no? Ese modelo es una ficción, es una ridiculez. Ese modelo fue malgastar los recursos de bonanzas que hubieron en algún momento por los commodities, hasta donde les alcanzó, y destruir la economía, ir destruyendo poco a poco lo que había, el oro, las reservas, o sea, pero hasta una persona sin instrucción se da cuenta que eso no es modelo. Eso es como que alguien hereda algo y se ocupa pues de vender casa por casa todos los bienes que tenía el padre hasta donde ya no da más, ¿no? O sea, ¿qué modelo es ese? O sea, definitivamente modelo se habla cuando uno concibe un país y uno hace estrategias y uno siembra lo que tiene para que se reproduzca, para que derrame de bienestar. Eso es modelo. Todavía en Bolivia no podemos hablar de, el modelo del MAS no existe. Es una ficción, un invento para malgastársela, los recursos estatales. Perdón, vamos cerrando, senadora. En el supuesto que la convoquen a una reunión, a una cumbre, ¿usted va y su partido, en este caso creemos, no tendría ningún problema en sentarse a conversar con el oficialismo, con el ala arcista, con el ala evista y con cualquier otro frente que pudiera existir? Es de rigor eso, ¿no? Es una responsabilidad con el país. O sea, es inevitable. Debemos estar ahí, es lo que corresponde. Para eso hemos recibido el voto del pueblo, para estar en los momentos de dificultades, para representar a la sociedad en sus distintos estamentos y sectores y para ver cómo buscar salidas, ¿no? O sea, por supuesto. Bueno, le agradezco, senadora, su gentileza con nosotros. Muy amable, muchas gracias.